All right. Hola, bienvenidos a todos. Este programa, el Condado de Lincoln Lea 2022, es presentado por las bibliotecas del Condado de Lincoln, Oregon, y apoyado por nuestros grupos de amigos y fundaciones locales. Driftwood Biblioteca Pública, la Fundación de Driftwood Biblioteca Pública, la Biblioteca Pública de Newport, la Fundación de la Biblioteca Pública de Newport, la Biblioteca Pública de Siletz, amigos de la Biblioteca del Valle de Siletz, la Biblioteca Pública de Toledo, la Biblioteca Pública de Walport, amigos de la Biblioteca de Walport, el Colegio Comunitario de la Costa de Oregon, la Biblioteca Gwynn en el Centro de Ciencias Marinas de Hatfield y el Distrito de Bibliotecas del Condado de Lincoln. Bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Estrella y soy la bibliotecaria de Servicios de Alcance de Driftwood Biblioteca Pública. Tengo el placer de presentarles a nuestra invitada especial, Silvia Moreno García, autora de Gótico, el libro que escogimos para el Condado de Lincoln Lea 2022. Mexicana de nacimiento, canadiense por inclinación, Silvia es la autora de varias novelas aclamadas, además de Gótico. Incluyen La hija del doctor Moreau, Diosas de Jade y Sombra y La noche era terciopelo. Silvia ha ganado los premios de fantasía de Locas y Británica por su trabajo como novelista y el Premio Mundial de Fantasía como editora. Tiene una maestría en estudios de ciencia y tecnología de la Universidad de Columbia Británica y vive en Vancouver, en Columbia Británica. Gracias, Silvia, por estar con nosotros hoy. ¿Quieres hablar un poco sobre usted antes que comenzamos las preguntas? No, solamente saludándolos a todos y gracias por unirse a esta charla en línea. Gracias. Ok, la primera pregunta. Tu biografía dice que eres mexicana de nacimiento, canadiense por inclinación. ¿Puedes contarnos más sobre tus experiencias al crecer y cómo te convertiste en canadiense? Yo nací en México, en la frontera norte de México, y crecí en la zona fronteriza en Baja California durante los primeros años de mi vida. Eventualmente nos mudamos a estuvimos en otras ciudades de la República, en otros estados, y nos establecimos eventualmente cuando yo tenía como 11 años en el Distrito Federal, en lo que ahora se llama la Ciudad de México. Le quitaron el Distrito Federal. Y ahí crecí y cuando fui ya una mujer adulta, eventualmente me mudé a Canadá, donde estudié y he vivido ahí desde hace 18 años o algo así. Entonces, he vivido siempre en Vancouver, en la Columbia Británica, en British Columbia, y me he quedado aquí ya desde entonces. Wow. A veces te da algo para regresar a tu país de nacimiento o no, ya estás bien en Canadá. Extraño la comida, pero Canadá es mi hogar. Okay. Eso sí, la comida es riquísima en México. Ok. El español es tu primera lengua, ¿sí? Sí. Has mencionado que en entrevistas que elegir escribir en inglés fue una cuestión de practicidad porque no había medios en español para la ficción especulativa. ¿Crees que aún tomarías esa decisión si estuvieras comenzando tu carrera hoy? Sí, la situación con las editoriales y revistas no ha cambiado realmente desde cuando yo empecé a escribir en el 2006. Han pasado 16 años. Pero en términos de editoriales de habla hispana en Latinoamérica e incluso en España, la ficción que se produce a nivel local en términos de ciencia ficción, fantasía o terror es muy poca. Entonces, si estás hablando de ese tipo de género, no hay mucho mercado ni muchas oportunidades de publicar. Por lo tanto, publicar en inglés es una cuestión más práctica y más lógica. Es la misma situación que tienen otros escritores en otros países, por ejemplo, a personas como Aliette Bodard, que es francesa y escribe en inglés, francesa vietnamita, si no me equivoco, Lavie Tidhar, que es de Israel, pero escribe en inglés, y muchos escritores africanos y de otras partes del mundo, de Malasia y de muchos lugares de Brasil. Escribimos en inglés porque realmente es donde existe un mercado que le interesa la literatura de género
y en nuestros países o no hay en general editoriales, quizá no hay producción de libros a un nivel muy grande o muy amplio, o si las hay, no les interesa este tipo de literatura y quizás se van más por lo que se llamaría ficción más dramática, más literaria, no tan comercial. Es triste. ¿Has sentido que tuviste que te forzaron a cambiar quién eres o who you were, porque tuviste que escribir en inglés y no en tu lengua natural? No, mi interés por la literatura de género me colocaba en una categoría un poco ajena a los otros escritores que existían en mi país, por lo cual no encajaba yo en mi país escribiendo en español. Entonces, si hubiera tratado de mantenerme entrar a editoriales quizá mexicanas, hubiera tenido que cambiar mi manera de escribir, no hubiera escrito literatura de género, hubiera escrito otro tipo de cosas. Entonces, el escribir en otro idioma realmente me permitió mantener mis intereses literarios en lugar de cambiar y tratar de escribir cosas que no me llamaban la atención tanto. Interesante, gracias. Okay. ¿Qué estereotipos o suspiciones sobre tu escritura has encontrado? ¿Están sorprendidos la gente que no estés escribiendo realismo mágico? Por ejemplo, hay personas que intentan comparar tu trabajo con el de García Márquez, aunque no lo sea. Sí, creo que es es natural para las personas de habla inglesa en Estados Unidos, en Canadá, imaginar que los escritores latinoamericanos solo escriben dos tipos de ficción y uno de ellos sería realismo mágico. Y el realismo mágico realmente se refiere a un género que fue popular hace muchas décadas, cuando yo todavía no había nacido. Entonces es como decir, imaginarse que hoy en día es popular en Latinoamérica, no sé, Hemingway, como si fuera la última novedad. No es cierto, estás hablando de la literatura de nuestros abuelos. Y es algo que he discutido con escritores como Mariana Enríquez, que es argentina, y otros, de que hay la impresión en Estados Unidos de que todos manejamos realismo mágico y en realidad ya estamos haciendo otras cosas, hemos pasado de ese punto de vista, muchos hemos evolucionado, realmente es un estereotipo imaginar que solamente escribimos eso. Y lamentablemente lo que hace es que a veces restringe el tipo de producción literaria que puede surgir, porque cuando las editoriales y los agentes esperan que escribas realismo mágico, igual que lo escribía Gabriel García Márquez, que como digo, bueno, él estaba vivo y trabajando cuando yo todavía ni siquiera se habían casado mis padres. Lo que hace es que si estás escribiendo algo diferente, por ejemplo, digamos, no sé, romance, una comedia romántica o ciencia ficción, a veces no les interesa porque dicen, bueno, no, es que obviamente los latinoamericanos tienen que escribir realismo mágico y tú estás ofreciéndome, no sé, una comedia romántica o una historia de robots, entonces no va a funcionar en el mercado. No, 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 tienes que escribir realismo mágico. O quizá el otro género que se nos permite son historias de inmigrantes que sufren, ¿no? Entonces, si no es eso, si no es uno o el otro, entonces lo estás haciendo mal, no eres auténticamente latino. Y eso crea problemas porque otros escritores no tienen que restringir su producción literaria. O sea, un escritor, digamos, anglosajón, no se le dice, bueno, solamente puedes escribir acerca del dolor de inmigrantes o solamente de robots, nada más. No, no, no puedes hacer nada más. Pero a nosotros sí se nos dice eso. Entonces se crean barreras en la literatura, en la cultura, para lo que podemos o no podemos expresar, y esa es una de las tristezas de la popularidad del término realismo mágico. No es que la categoría sea mala o terrible, no es que no haya existido en su momento, es que se volvió una etiqueta tan importante y tan grande que digamos que le quitó el oxígeno a todo lo demás casi en la literatura. Entonces, no, realmente no soy una escritora de realismo mágico. Quizá uno o dos de mis libros podrías decir que
caen dentro de la categoría, aunque aún así es un poco cuestionable, pero ese deseo de ponerme dentro de esa categoría es porque obviamente es, digamos que esos únicos lugares, uno de los únicos lugares en los que nos dejan estar, en los que nos dejan existir, y por lo tanto es difícil tratar de escapar esta etiqueta. Y es otro gran ejemplo como hay barreras por todas partes. La literatura debe ser en los libros debemos de escapar, podemos ser lo que quien seamos, pero hay barreras hasta para actores en la literatura. Gracias. Ok. Has escrito una variedad de géneros dentro de los temas de ciencia ficción, fantasía y terror. ¿Eliges al principio qué tipo de género quieres probar? Como, siempre quise escribir una novela de novela gótica o una novela de misterio, o es algo que descubres durante el proceso. Depende del libro. Hay libros que son en los que estoy tratando de ver si puedo hacer algo. Es un reto personal. Es, por ejemplo, tratar de escribir una novela gótica o tratar de, sí, en el caso de Mexican Gothic. Pero en otros casos no estoy tratando de explorar un género específico, sino que, por ejemplo, con mi primera novela, Signal to Noise, en ese caso escribí algo que no sabía cómo en qué categoría iba a caer. E incluso la editorial que lo compró tampoco sabía qué era realmente, no tenían la menor idea de con lo que estaban lidiando, y eso fue parte del problema de marketing, es que no sabían qué tipo de libro era, dentro de qué género cae. Es un poco una historia juvenil, pero al mismo tiempo no, porque estamos en los 80s, pero estamos en el 2009 al mismo tiempo. Hay un elemento mágico, pero no es realmente digamos, dragones y doncellas y cosas por el estilo. Estamos en la Ciudad de México con adolescentes mexicanos, y entonces era como una crisis de identidad para los de marketing, tratar de saber qué era esto, y ha tenido 3 portadas y esta tercera portada es porque lo volvieron a sacar en pasta blanda. Pero sí creo que nadie nunca ha sabido muy bien qué es ese libro en términos de en qué anaquel lo puedes colocar. Ese es un libro en el que simplemente escribí y dije, no me importa qué es lo que sea finalmente, es un híbrido. Y en otros casos ha sido un reto personal en el que digo, voy a tratar de escribir algo que exista dentro de esta categoría y que maneje elementos tradicionales de esta categoría, como en términos del gótico, la casa aislada, la chica en peligro, el hombre peligroso, que son elementos clásicos de ese tipo de literatura. Es bien interesante. Siempre me ha fascinado las mentes de los actores, cómo son los mentes, cómo elijan escribir sus libros, ¿cómo se llama? Masterpieces. Gracias por compartir un poco de tu mente con nosotros. Okay. En el género de terror hay tanto historia de hombres caucásicos que encuentran poder místico en las selvas o en lugares extranjeros. Cuando estaba leyendo Gótico, las escenas retrospectivas de Howard Doyle en la cueva me recordaron al principio escenas de salvajes místicos en una película de Indiana Jones o en las obras de H.P. Lovecraft, a quien Howard le debe su nombre. Le das la vuelta a ese tropo. En lugar de estar corrompido por la magia antigua como verías en esas historias anteriores, Doyle ya está corrupto. ¿Estabas preocupada que los lectores no vieran esa distinción? La literatura gótica generalmente tiene el concepto del otro, digamos, alguien que no pertenece a la sociedad adecuada. En este caso, en la literatura gótica, la sociedad como debe de ser son hombres protestantes de clase alta. Y el otro es algo que irrumpe en este espacio, que no pertenece a este espacio. Es un extranjero a veces. Y en la literatura gótica, especialmente de principios del siglo XIX, generalmente son españoles, italianos, que tienen costumbres extrañas y misteriosas. Pero más adelante también incluyen personas de la India o quizá del Caribe o de otras partes del mundo. Lo que tienen en común es que siempre el elemento extranjero es peligroso, porque plantea el peligro de la destrucción de la sociedad blanca protestante de clase alta.
En gótico la relación es opuesta. Nos encontramos con una mujer joven mexicana que llega a un espacio que es peligroso, pero el peligro no viene de que nos encontremos con un italiano o un español ah, que tiene algún poder mágico, que es malvado, sino que los villanos en este caso son hombres blancos. Entonces se manifiesta ahí una inversión de la relación tradicional del gótico, de la relación del otro con el protagonista. Y en este caso, los que serían los héroes, la familia blanca establecida, protestante, se convierten en la fuente de ansiedad y de terror de la novela. Gracias. Oh, ya me perdí dónde estaba. Dame un momentito. Okay. ¿Hay elementos del folclore mexicano en la forma en que se usa el hongo para sanar y extender la vida? Bueno, en realidad no hay un elemento de folclore mexicano que maneje algo así, pero en la cultura mexicana, en una de las regiones de México existe el uso de hongos alucinógenos, como también se manejan en otras partes del mundo. Y parte de mi interés en incluir el elemento del hongo en la novela es, bueno, hay ciertos libros que manejan hongos, de libros de terror en los que estaba inspirada, especialmente un cuento corto de principios del siglo XX que se llama Voice in the Night, en el que hay elementos de hongos. Y decidí combinarlo con algunos de los elementos biológicos reales de los hongos. Los hongos forman sistemas bastante complejos, con nodos y distribución de información que son muy parecidas casi a una red de Internet. Eso combinado con el uso de hongos alucinógenos en ciertas culturas, incluyendo la cultura mexicana, pero otras culturas también. Y la presencia del hongo quizá como un elemento importante del desarrollo de rituales religiosos, todos contribuyeron a la presencia del hongo en el libro final. Entonces el hongo no existe exactamente como, digamos, un elemento folclórico que yo recuerde en México, aunque aparece en la cultura, por ejemplo, en elementos de rituales aztecas y cosas por el estilo, es la carne de los dioses, pero no estoy utilizando una leyenda específica, digamos, en México que tenga nada relacionado con los hongos, pero es algo más general en términos de el hongo utilizado algunas veces en rituales locales y el hongo también utilizado en otras partes del mundo también como elemento alucinógeno y que aparece en ciertos relieves y en rituales de fertilidad y religiosos. El uso del hongo en este libro fue algo nuevo para mí. Yo digo que leo bastantes cosas, a veces las cosas ya no me sorpresan. Cuando me puse a leer tu libro dije, oh, ok, nunca pensé que la llave, ¿cómo se llama? The key, iba a ser los hongos en esta historia. Me diste algo nuevo para pensar y leer, y gracias por eso, porque hace tiempo que alguien me ha dado, que no he encontrado algo, que me ha sorprendido como esto. Gracias. Otra pregunta, siguiendo esa, ¿hay más antecedentes sobre las personas en la cueva? Me encontré increíblemente curiosa acerca de cómo eran sus vidas, porque solamente estuvimos con ellos un ratito en la historia y fue por los ojos de Howard Doyle nomás. ¿Tienen otra historia? ¿Cómo eran sus vidas? ¿De dónde venían? En la novela no sabemos muy bien quiénes son las personas que manejaban los hongos antes de que Howard Doyle las entrara en contacto con ellos. No hay información más que una secuencia en la que vemos el pasado. En realidad, la manera en la que estructuré, que no se ve en la novela, es nada más información que yo manejé. Yo pensé que probablemente eran escoceses, de hecho que esto estaba pasando en Europa, no en Latinoamérica, y que Howard
Doyle por el apellido Doyle es un apellido realmente inglés, pero lo tomé de un escritor muy famoso, Arthur Conan Doyle, que escribió Sherlock Holmes y que tenía ciertos elementos racistas en su literatura, por lo cual me llamó la atención por eso y por otras razones. Mi idea era que Howard Doyle era como un personaje real de la corte de la reina Isabel I de Inglaterra, que se llamaba John Dee. Y fue astrólogo y científico, pero también manejaba elementos de ocultismo, digamos, y pensé que era como una figura así, como un John Dee de su época, que estaba interesado en muchas cosas, en ocultismo, también en ciencia, y que entró en contacto con un grupo de personas en alguna parte de Escocia, y ellos estaban manejando un tipo de hongo alucinógeno que permitía una relación simbiótica con los hongos. Eventualmente, cuando después de varios siglos de que las personas, digamos que del pueblo locales, igual que como en Drácula, Drácula se muda porque digamos que la gente local ya está cansada de Drácula y saben que ahí hay cosas que están sucediendo misteriosas y Drácula se muda a Inglaterra. Howard Doyle está haciendo lo mismo, se muda a México porque digamos que los locales ya están hartos de él o quizá está en peligro, se lleva a su familia, se lleva los hongos y establece una nueva familia, una nueva colonia en México. Entonces, de alguna manera es eso lo que está sucediendo. Pero no hay suficiente información en el libro para saber nada de eso y puedes imaginar que Howard Doyle obtuvo los hongos de, no sé, de algún otro lugar, no necesariamente el que yo me imaginé, pero estaba yo pensando que más o menos eso es lo que había pasado. Era como una imitación del viaje de Drácula desde cuando va de Transilvania a Inglaterra. Gracias. La familia Doyle, especialmente Howard, comparte una obsesión, ahí viene la palabra, ¿ok? Comparte una obsesión para la eugenesia y los linajes. ¿Puede decir más sobre el contexto histórico de esta perspectiva y cómo llegó a incorporarla en su novela? Sí, mi maestría es en estudios de ciencia y tecnología y mi tesis se llama, se centra en la literatura de Lovecraft, las mujeres y la eugenesia. Entonces, conozco mucho acerca de la eugenesia y de literatura de terror de principios del siglo XX. La eugenesia fue un movimiento científico en su época, empezó en el siglo XIX y continúa en el siglo XX, y la idea era tratar de producir mejores personas o personas superiores. Y la manera en la que ibas a lograr eso era, digamos, tratando a las personas como si fueran animales. Cuando tú quieres crear un cierto tipo de gato, por ejemplo, agarras dos gatos diferentes, los juntas, los cruzan hasta que tienes el gato que quieres, o digamos que quieres una vaca que dé más leche, juntas, ¿no? El toro, la vaca, hasta que obtengas un tipo de vaca que es más lechera. Entonces, la idea era hacer lo mismo que estabas haciendo digamos, en agricultura o en ganadería, tratar de crear un ser humano perfecto, asegurándose de que las personas tuvieran hijos superiores, las personas superiores tuvieran hijos superiores. El problema es que esto suena un poco utópico cuando lo están imaginando, pero después hay problemas porque constituye una persona superior y constituye una persona inferior. Y obviamente en un sistema que es clasista y que es racista naturalmente, como eran muchas sociedades de la época, y especialmente la sociedad inglesa en la que se empieza a desarrollar esta idea y después se esparce por todo el mundo y otras personas la empiezan a manejar, pues obviamente lo que constituye un organismo superior naturalmente es un hombre blanco protestante de clase alta y es una como pirámide social, y entonces ellos se imaginan naturalmente, digamos, las personas que son de color, que son negras o que son quizás asiáticas o mexicanos, pues son inferiores, entonces no queremos juntarnos con ellos. Pero también otro tipo de personas tampoco son buenas, digamos, si eres mudo, si eres sordo, también eres inferior. Y empiezan a manejar, digamos, una pirámide
de diferentes tipos de personas que son las adecuadas. Y tratan de desarrollar políticas que ayuden a construir esta sociedad ideal en la que solamente existen personas superiores. Y esas políticas incluyen cosas como, bueno, vamos a esterilizar a ciertas mujeres que consideramos que son inferiores, o vamos a impedir que entren inmigrantes chinos a Estados Unidos porque consideramos que son inferiores, entonces impiden que entren ciertos tipos de inmigrantes a la sociedad. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces la eugenesia es muy popular por muchos, muchos años y eventualmente digamos que pierde cierta popularidad y después de la Segunda Guerra Mundial, porque las personas empiezan a relacionarla con la ideología nazi, ¿no? Y el exterminio de las personas judías y de otro tipo de personas y digamos que pierde su popularidad. Pero durante los años 20, durante los años 30, políticas de eugenesia surgen en todas partes del mundo, proyectos sociales relacionados con eugenesia surgen en todas partes del mundo y continúa incluso después de los años 50, no deja de existir algunas ideas, continúan hasta hoy en día de qué es lo que constituye una persona que es aceptable o no en términos raciales, en términos sociales. ¿Y qué piensas que fue lo que cambió la mente de Virgilio, lo de su papá? ¿Qué fue por él que él pensó de mezclar la sangre con la de las hermanas, la de Catalina y Noemi, como eran mexicanas, y era diferente de lo que estaban haciendo anteriormente? ¿Qué fue que lo cambió la mente? Creo que no tenían ninguna otra opción, no tenían, es un imperio en decadencia, eso es lo que representa la casa de los Doyle, es lo que queda del imperio y sin embargo los miembros de esta sociedad siguen pensando que el imperio está en su apogeo y que todo está bien, sin embargo todo no está bien, no se pueden reproducir como se menciona en la novela, ya no pueden tener bebés, no pueden tener hijos, pero tampoco tienen dinero. Después de la Revolución Mexicana, su mina ha cerrado y no tienen realmente fondos, están utilizando lo que queda, digamos. Es una sociedad estéril, sin futuro, en la que sin embargo se tratan de mantener los mismos rituales y la misma forma de vida que se tenía antes, porque la casa no ha cambiado, no ha sido modernizada, y todos están viviendo como en el pasado, porque el pasado es el punto ideal, es el pasado místico en el que todo estaba bien, entonces es un deseo de volver al pasado. Son como las personas que imaginan que en el pasado, digamos, todo era como una pintura de Norman Rockwell. Era cuando la sociedad era justa y buena y si solamente pudiéramos volver a ese momento en el que todo estaba bien, las cosas se arreglarían. Sin embargo, si ves el pasado, realmente las cosas tampoco estaban muy bien en ese entonces, porque antes de la Revolución Mexicana, cuando los Doyles estaban digamos, en una posición más fuerte socialmente. Sylvia, I've muted you accidentally. Okay. There you are. Thank I'm here you. again. Okay, yeah. Sí, entonces en el pasado mítico al que quieren volver los Doyles, no todo estaba bien porque la gente común y corriente estaba sufriendo, pero en términos de ellos, de su punto de vista, quieren volver a ese momento mítico en el que todo estaba bien. Sin embargo, la realidad está, digamos, intruyendo en en este sueño, no tienen dinero, no tienen realmente un futuro asegurado y es la desesperación, creo, de tratar de imponer el sello colonial de alguna manera, de mantener el poder de alguna manera, aunque esto signifique quizá introducir otras personas al mundo de los Doyles, pero las van a introducir de la manera en la que a ellos les parece adecuado. O sea, no es una introducción de un elemento nuevo en términos de igualdad, sino es tratar de reesclavizar a la población. O sea, no estamos hablando de un matrimonio en el que Virgil va a tener ninguna relación
afectuosa o de igualdad con su esposa, es realmente están tratando de encontrar nuevos esclavos. Entonces realmente están tratando de reproducir el sistema que tenían antes de nuevo. Gracias. Algunos de los nombres que eligió para sus personajes contienen referencias a otros autores o obras. Por ejemplo, has dicho que Howard Doyle lleva el nombre de H.P. Lovecraft y Arthur Conan Doyle. Y en Virgil evoca el infierno y el inframundo de Dante. ¿Hay simbolismo detrás de otros nombres? Maybe Francisco, quizás. Francis es por un director inglés que dirigió varias cosas, incluyendo películas de terror, y se llama Freddie Francis. Noemí Taboada es por un director mexicano que hizo un ciclo de películas góticas y su nombre es Taboada, el director, y dirigió películas como Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, El libro de piedra, entonces fue un director mexicano. Y Virgil es el nombre de, ahorita se me olvidó el apellido, pero es el nombre de un pintor que dibujaba ilustraciones para libros de terror y revistas de terror a principios del siglo XX. Y Florence es por Florence, creo que su apellido es Marriott, una escritora que escribió un libro de vampiros a finales del siglo XIX. Entonces, sí, varios de los personajes tienen nombres de personas relacionadas de alguna manera con la literatura de terror o las películas de terror. It's so interesting. So usted pensó todo, cada detalle, usted lo pensó, en cada nombre, en cada detalle escribiste, tiene un simbolismo. Y eso sí me gusta bastante. Gracias. Cuando comencé a leer gótico, realmente pensé que terminaría siendo otra historia de vampiros. Hasta incluiste el detalle que trajeron tierra de Inglaterra para los cimientos de High Place. ¿Estabas jugando a propósito con las expectativas del lector? Sí, muchas personas pensaron que iba a ser de vampiros, pero tenía la idea del hongo desde siempre y quería mantenerla ahí. Bueno, hay varias cosas que pueden llegar por tierra, incluyendo hongos. Entonces, esa fue la idea. Pero sí, los vampiros son un elemento clásico de la literatura gótica y también los fantasmas, pero no quería hacer algo que fuera, digamos, tan explícito. Existen fantasmas en High Place de alguna manera, pero no es el fantasma tradicional. Y existen, digamos, fuerzas vampíricas en High Place, pero no es de la manera tradicional, porque podemos decir que los Doyle son como vampiros que están quitándole la sangre al pueblo cercano, a los trabajadores, matándolos de alguna manera en el pasado. Y en el presente también están drenando de alguna manera la fuerza vital de estas mujeres que están en la casa, pero no está nadie bebiéndose la sangre de nadie, es digamos, una metáfora de alguna manera, pero esta relación de alguien que está tomando algo de otro organismo sin dar nada de regreso, una relación parasítica, está sucediendo en High Place. Es como una pulga, ¿no? Ahí pegada a tu piel. Yo con cada página, ok, ahora viene la sangre, ahora van a traer la sangre, nos vamos a encontrar a alguien tomando la sangre. Y cuando me dio cuenta que eran hongos, pero me quedé completamente sorprendida. Sí. Última pregunta. How are we on time? I'm on my last question. We've got all the time in the world. Cuando el club de lectura de Driftwood leo gótico, uno de los temas que surgió fue el deseo de Noemí de asistir a la universidad. ¿Qué tan común hubiera sido que las mujeres jóvenes de la Ciudad de México quisieran una educación superior en la década de los 50? Era todavía algo un tanto raro. Existía la universidad femenina, que es a la que va Noemí. No era realmente tan común. Mi abuela estudió para ser secretaria, entonces entró a estudiar a los 12 años y salió de estudiar secretaria a los 15. Y la razón por la cual estudió eso no era lo que quería estudiar.
ella quería estudiar medicina, pero no la dejaron en su casa porque estudiar medicina hubiera implicado ir a la facultad de medicina donde había hombres. Entonces, eso fue un poco antes de los años 50, más bien creo que como más bien en los principios de los 40. Pero aún así en los años 50 era algo raro y la universidad era solamente para personas de más dinero, de clase más alta, no tanto si eras de clase más baja, secretaria como mi abuela, ¿no? Si no tenías tanto dinero, era secretaria o era algo por el estilo. Y la familia de mi padre, mis tías, abuelas, tuvo muchas hijas, mi bisabuelo, ellas tenían más dinero, la familia, y ahí realmente solamente estudió una de las hijas, y había cuatro hijas, y todas las demás o se quedaron señoras solteronas o se casaron eventualmente, y realmente lo que querían era que se casaran, ¿no? O sea, te tenías que casar, no era una pregunta. Si te quedabas soltera era porque tu familia quizá tenía suficiente dinero como para poder mantenerte, pero si no, realmente te mandaban a casar. Y ahí la única que estudió fue una de mis tías, y ella estudió arquitectura, si no me equivoco, en los años 50, pero como te digo, fue una de cuatro, y todas las demás primas y señoritas de la familia, nadie más estudió nada, ninguna carrera, aunque tenían dinero y era posible. Simplemente no era aceptable, digamos. O ibas y estudiabas quizá, pero finalmente ibas en preparación para cuando tuvieras novio, ¿no? A lo mejor nada más era como para estudiar un par de años o algo así, en lo que te casabas, un poquito, pero un gusto, pero realmente lo que realmente tenías que hacer era casarte. Entonces, Noemi está representando eso. Es una chica que de alguna manera quiere algo más, pero la sociedad mexicana de esa época no te lo permite mucho, digamos. El voto de la mujer mexicana empieza en el 51, si no me equivoco. Entonces, no estamos en una posición en la que estas son chicas liberadas que tienen muchas opciones, aun cuando tienes dinero y ciertas oportunidades, no son tantas oportunidades. Es lo mismo en los Estados Unidos, es la misma situación. Incluso viajar sola es un problema, viajar sola es mal visto. ¿Dónde te vas a quedar? Una señorita no se puede quedar sola en un hotel, cosas por el estilo. Entonces, es una época en la que las mujeres no tienen tampoco tantas libertades ni opciones. Y algunas personas me han dicho, bueno, ¿por qué no se va Catalina? ¿Por qué no deja a su esposo? Y es 1950, simplemente no dejas a tu esposo. O sea, no importa lo que él haga, tú no te vas y no te puedes ir. Y de hecho la ley y la sociedad va a estar del lado del esposo, siempre. Y eso es una de las dinámicas que está sucediendo en el libro, un poco, digamos, no tan explícitamente, pero cuando Noemi habla de que tiene que, digamos, darle por su lado a la familia, es por eso, es porque realmente el que tiene el poder ahí es el esposo de ella. No puedes, especialmente en la sociedad alta, un divorcio. Cuando mi abuelo y mi abuela se divorciaron y eran ya los años 60, no le pudo decir a nadie ella que se habían divorciado, porque si se enteraban en la escuela a la que iba mi padre, que era una escuela católica, obviamente, para el tipo de sociedad, los iban a expulsar a él y a todos sus hermanos si le decían a alguien que se habían divorciado. Entonces, es el tipo de sociedad en la que estás existiendo. Entonces, Catalina no puede simplemente, digamos, agarrar sus tiliches y largarse, no puede. Y Noemi no puede simplemente agarrarla y llevársela, porque obviamente todos los derechos están en las manos de Virgil. Es una situación opresiva, pero también ese es uno de los elementos de la literatura gótica, es la situación opresiva y el hecho de que las mujeres están como vulnerables. Y aunque han cambiado bastante las cosas, todavía hay sitios, a veces nos encontramos en las mismas situaciones. Sí. Donde, Muchas situaciones, sí, de abuso, no puedes simplemente salirte y decir ya me voy, ¿no? y no se puede simplemente divorciarse. Divorciar. Porque si no, ¿qué va a decir su familia? Su iglesia, todo eso. Muchas gracias por todo. Does anybody have any other questions? Is anybody online? ¿Hay alguien que están
algunas de las personas que están con nosotros en línea tienen preguntas, They can put it in the Q&A. pueden escribirlos ahí en el Q&A. Sí. I don't see anything. So, okay. Well, Sylvia, we'll give you a break. And Yes. we'll see you back here shortly before 3 o'clock. Mhm. Sounds Yeah. wonderful. Oh, wait, We we have have a one. question. Oh, we do have a question. Maria. Okay. Let's see here. Okay. Oops. Sí, una manita. Unmute María. Right there. Yeah. Ok. Algo está pasando aquí. A ver, permítame. Te escuchamos, Ujú. María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Silvia, te quiero dar las gracias. Me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo. Te agradecemos que estés escribiendo en español, que estés tomando este liderazgo que no es fácil, porque estás rompiendo barreras, abriendo puertas. Y muchas gracias por estar presente en libros en español, culturalmente, ¿no? Ver que también los hispanos y latinos podemos empezar, o hay alguien que está empezando este camino difícil. Creo que como lo mencionó Star, es un libro muy interesante. Estamos viendo las facetas que tienes para escribir, la facilidad, y tal vez ahorita puedo decir que tal vez fue fácil para ti, pero solamente tú sabes el esfuerzo y dedicación que te tomó, pero yo te considero una mujer muy inteligente. El formar un libro es como formar un cuerpo humano, ¿no? Con muchos detalles. Tienes que ver que todo se entrelace y cautivar la mente del lector para que te siga hasta el final del libro. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Espero que sigamos teniendo más libros tuyos disponibles en las bibliotecas, y también agradecer a las bibliotecas de Oregon por regalar los libros, por motivar a la gente a seguir leyendo nuestro idioma, a practicar ese hábito tan bueno que es la lectura. Muchas gracias, y me parece que era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias a ti. Laura tiene una pregunta. ¿Dónde escribiste? ¿Escribiste el libro? ¿Dónde? Ok, ¿dónde? Bueno, vivo en Vancouver, entonces en Vancouver estaba trabajando en esa época todo el día, de 9 a 5 de la tarde, y a veces en el camión que me llevaba al trabajo hacía algunas notas, y luego a la hora del lunch también, y de regreso en el camión también, de regreso a la casa. Y en las noches me subí al ático y me ponía a escribir ahí. Entonces es más o menos el proceso que siempre tenía en esa época. Ya después con lo de COVID, mi trabajo fue en línea, entonces ya fue un poco diferente, pero en esa época cuando me subía al autobús sí me podía poner a trabajar un poco. Gracias. Gracias. Bueno, I think ya no hay más preguntas. Le vamos a dar un poquito de un break hasta el próximo. Ok. Sí. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un rato. Yeah. Okay.